Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos al webinar titulado Desempeño, capacidades y compensación que debemos tener en cuenta. Mi nombre es Laura Useros y soy la responsable de marketing de Talentia. Para aquellos que no nos conozcáis, deciros que Talentia es un fabricante europeo de soluciones software. Llevamos más de 20 años en el mercado ayudando a las compañías a digitalizar el ciclo completo de vida de los profesionales dentro de las compañías. En el webinar de hoy nos acompaña nuestro partner Minsight. Minsight es una compañía de Indra, líder en transformación digital y tecnología de la información. Bueno, pues para hablar del tema que nos ocupa en el webinar de esta tarde, me acompañan los siguientes expertos. Buenas tardes, Álvaro García. Álvaro García es Partner Access Manager de Talentia. Buenas tardes, Álvaro. Alba Lozano, consultora de recursos humanos de Minsight. Hola, buenas tardes. Alba. Buenas. Y Sonia Cillero, Project Manager de Soluciones de Talento de Minsight. Buenas tardes, Sonia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas. Rápidamente o brevemente os voy a comentar en qué va a consistir el webinar y la estructura. Lo vamos a estructurar en 4 bloques. En primer lugar, vamos a hablar un poco del marco legal. En segundo lugar, vamos a hablar del proceso de evaluación, cómo debemos diseñar un buen proceso de evaluación y qué diferencias hay entre capacidades y objetivos. Después vamos a hablar sobre el proceso de revisión salarial, para cómo diseñar estas políticas y la aplicación práctica. Y para terminar, vamos a ver unos breves vídeos de la solución de Talentia, casos reales de aplicación de todos estos procesos que hemos comentado a nivel teórico. Comentaros que tenéis a vuestra disposición un chat en el que nos podéis hacer llegar cualquier duda o consulta que tengáis a lo largo del webinar, y al finalizar el webinar daremos respuesta pues, a aquellas dudas que hayáis ido teniendo a lo largo del webinar. Sin más, voy a dar paso a Álvaro. Muchas gracias, Laura, por la introducción. Y nos vemos al final. Gracias. Gracias, Laura. Buenas tardes a todos. Como veis en la agenda que os comentaba Laura, vamos a desglosarlo en 4 grandes bloques, empezando con lo que es el marco legal que afecta de forma directa o indirecta a los procesos de gestión de recursos humanos y focalizando la sesión del día de hoy, el webinar del día de hoy, en los procesos de evaluación, diferenciando de forma clara la evaluación de capacidades respecto a la evaluación pura del desempeño en términos de objetivos, el proceso de revisión salarial y, por último, ver cómo llevamos a la práctica estos procesos en la solución de Talentia, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a continuar. Marco legal. Como sabéis, en España tenemos 2 reales decretos del pasado 2020, el 901 y el 902. Y en el 901, si os fijáis, nos habla en el artículo 7 de un total de 9 materias, y si ponemos foco en algunas de ellas, vemos que nos hablan de los procesos de selección, contratación, clasificación profesional, todo lo que tiene que ver con criterios de evaluación de puestos, formación, promoción profesional, aspectos relacionados con la igualdad retributiva entre hombres y mujeres, que esto afecta directamente a la práctica de compensación, y por último, la materia H, la 8ª, que habla de retribuciones y que se desgrana o se desglosa directamente en lo que sería el 902. Bajo estas distintas disposiciones, como os comentaba, hablamos de selección, contratación, formación y promoción, clasificación profesional, retribuciones y auditorías, que es lo que trata el artículo 3, y condiciones de trabajo en el artículo 4. Si entramos en el detalle de lo que nos habla el segundo de los artículos, en términos de proceso de selección, contratación, formación y promoción profesional, y por quedarnos con aspectos claves al respecto, digamos que las compañías deben de tener criterios definidos para las descripciones de puestos de trabajo, criterios para los procesos de selección, lo mismo para los procesos de promoción profesional y gestión de talento. Es decir, aquí habla de forma indirecta de procesos de gestión de talento, los que están incluidos, 2 de los que vamos a tratar en la tarde de hoy, que es la parte de capacidades, la parte de desempeño y la parte de compensación.
Además, nos habla también este artículo del 901 con relación a la información desagregada de las promociones en términos de niveles, categorías, grupos profesionales, valoración de puestos, puestos a los que se promociona, características, etcétera. Y en términos de análisis, cuál es el impacto que tiene la formación en la promoción, en términos de méritos que se pueden valorar en esas promociones, el impacto que pueden tener algunas variables como la antigüedad y la adecuación al puesto en términos de capacidades de cada profesional. Y esto va directamente ligado al proceso de evaluación o de análisis de capacidades. En el tercero de los artículos nos hace alusión al análisis de la parte retributiva, desglosándolo de lo que es salario base, complementos salariales y percepciones extrasalariales. Sabéis que el registro retributivo hay que hacerlo conforme a esos 3 bloques de retribución. Asimismo, cruzar información retributiva por grupos, categorías profesionales, puestos, tipo de jornada y tipos de contrato. Aquí el foco, en este caso, lo podríamos poner en la parte de las categorías profesionales y los puestos de trabajo, más allá de otros indicadores como nos comentan. Y por último, los conceptos salariales que incluyen todas y cada una de las percepciones retributivas, incluidas las retribuciones en especie, sea cual sea su naturaleza y origen. Y en el cuarto de los artículos nos habla o nos hace alusión a que es necesario recopilar información suficiente para medir y evaluar con indicadores cuantitativos y cualitativos las condiciones de trabajo. Y aquí de forma indirecta también podemos inducir que parte de esta información puede venir dada por alguno de los procesos que vamos a comentar durante la tarde. Además de sistemas de remuneración y cuantía salarial, rendimiento, puro desempeño y sistemas de clasificación profesional y promoción. Las promociones, sabéis, que deben de ser justificables en la medida de lo posible. Tienes que poder evidenciar criterios objetivos y legítimos por los cuales promocionas a una persona y no a otra, a un hombre y no a una mujer o viceversa, ¿de acuerdo? En el 902, que como os comentaba al inicio del webinar, está desglosada la materia H en términos de retribuciones del 901, lo que nos viene a hablar de forma muy directa es del principio de transparencia retributiva, que sabéis que ya hay una directiva europea en este sentido también, y que nuestro Real Decreto 902 recoge de forma muy clara. El objetivo es identificar las discriminaciones directas e indirectas. ¿Cómo debemos aplicar este tipo o cómo debemos evidenciar este tipo de discriminaciones? Pues en primer lugar contando con sistemas de evaluación de puestos donde se apliquen los criterios de ecuación, totalidad y objetividad, como explica el artículo 4, con el fin de asegurar una correcta nivelación de los puestos de trabajo. Y entre otros factores, a la hora de evaluar un puesto se deberán tener en cuenta aspectos como las habilidades, los conocimientos y la experiencia, que esto no es más que el análisis que hacemos en la evaluación de capacidades a los empleados, y que todo esto obviamente pone de manifiesto la importancia que tienen los procesos de evaluación de las personas, tanto en términos de capacidades, y lo remarco, como en términos de desempeño, puro performance, puro objetivo. Y como os decía, como os acabo de decir, todo esto, además, recientemente, desde el pasado mes de mayo del 2023, se sustenta encima sobre la Directiva Europea en materia de transparencia retributiva. Es verdad que aquí en España no nos pilla de nuevas porque, insisto, esto lleva desde el año 2020 que aquí en España se aplicaron estos 2 reales decretos y que contemplan ya gran parte de lo que marca la Directiva Europea, pero simplemente por remarcar algunos de los aspectos claves o importantes, nos viene a decir que el objetivo de las compañías debe ser transformar la cultura retributiva, contar con unas bases sólidas que recojan, en primer lugar, la filosofía de compensación de la compañía y, en segundo lugar, aplicar el diseño de las políticas retributivas que hemos definido a cada uno de los puestos de trabajo de la organización y llevarlo a la práctica, porque de poco nos sirve tener una filosofía de compensación con unas políticas retributivas en cada uno de los puestos de trabajo en función del job grading o del criterio que fuere,
y no aplicarlo, no ponerlo en práctica, ¿de acuerdo? Nos habla, punto importante, que se lo hacía también en el 902, del concepto de trabajo de igual valor, que presumo que lo habéis oído 200 veces en los últimos años, que como os indico ya está contemplado en nuestra legislación, tanto en el Real Decreto del 2019 como en el artículo 28.1 del Estatuto de los Trabajadores y el 902 que os acabo de mencionar, y que implica tener un proceso de evaluación en las compañías. Sabéis que el Ministerio en su día sacó una herramienta para dar soporte o para ayudar a las compañías. Es verdad que probablemente no sea del todo user-friendly o aplicable para todas las organizaciones, pero bueno, está ahí, ¿de acuerdo? En tercer lugar, punto importante, la reducción en términos de brecha del 25 al 5 que te marca la Directiva Europea. Aquí en España estaba marcado la justificación de la brecha cuando fuera superior al 25%. La Directiva Europea marca cuando sea superior al 5%, lo cual es significativamente diferencial. Mencionar que tiene plena consonancia esta directiva con lo que he recogido en nuestro Real Decreto 902. Y que no es una cuestión de cambiar los criterios de un día para otro, sino que hay que empezar ya a trabajar sobre ello para llegar a tiempo en 2026, que es cuando deberá estar todo esto implantado en las organizaciones. Bien, pues bajo este marco conceptual en términos legales vamos a pasar a lo que es la parte de los procesos de evaluación tanto de objetivos, performance puro, como de capacidades. Sabéis todos que durante historia, durante los años, hemos ido observando cierta evolución en lo que es el proceso de desempeño, pero que al final, digamos que no hay nada nuevo, sino que ha sido una cuestión de cambio en la nomenclatura y de cambio, obviamente, en la forma de hacer el proceso, ¿de acuerdo? Inicialmente, el proceso de evaluación de objetivos o dirección por objetivos lo denominaron MBO, Management by Objective, término acuñado al famoso Peter Drucker. Posteriormente, George Doran, un consultor estadounidense, introdujo el término SMART para definir a esos objetivos el criterio por el que deben de ser definidos en términos específicos, medibles, alcanzables, realistas y que se puedan cumplir en tiempo. Y por último, más reciente, hace 25 años aproximadamente, el término acuñado a John Doerr, que es un consultor estratégico que ha pasado por compañías como Amazon o como Google. De hecho, fue en Google donde implantó los famosos OKRs y que es a quien se le acuña este término, ¿vale? Objective and Key Results. Y por otro lado tenemos lo que es la parte de la evaluación de capacidades. Cuando hablamos de capacidades no nos referimos únicamente a las famosas competencias soft skill, ¿no? Hablamos de capacidades en términos globales de aquellos aspectos, tanto soft como hard, o en términos de conocimientos y en términos más de competencias, de skills personales que deben tener los empleados y además de las propias experiencias, ¿no? Porque cuando nosotros aplicamos a una vacante de empleo o vemos publicadas vacantes de empleo, al final, ¿por qué es por lo que nos preguntan? Pues lo que sabemos, qué conocimientos tenemos, qué skills en términos de habilidades tenemos o hemos conseguido a lo largo de nuestra experiencia y, por último, la experiencia en sí, ya sea funcional o en términos de gestión que hayas podido tener, ¿no? Al final, la experiencia no es más que la suma o el conjunto de habilidades y conocimientos puesta en práctica. Y con estos dos procesos, lo que nos podemos encontrar en las organizaciones, y muchos de los que estáis en la sala seguramente estáis de acuerdo conmigo en la exposición que os voy a hacer ahora mismo, hay compañías que tienen la costumbre de medir ambos procesos, desempeño, puro performance, objetivos, con las habilidades, con las capacidades, disculpad, y obtener de esto un overall rating. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Cuál es el riesgo que puede tener esto? Pues sencillamente que los dos procesos, desempeño, objetivos y capacidades, normalmente no se utilizan para lo mismo, no tienen el mismo fin. Y por ende, cuesta comprender que se utilice un overall rating de la suma de los dos procesos para aplicarlo, por ejemplo, a criterios de incremento sobre el fijo o propuestas sobre el variable, ¿no? ¿Qué quiero decir?
que al final, cuando a ti te pagan un variable a fin de año, normalmente este variable va ligado a tus objetivos, y en tus objetivos no deberían estar contemplados aspectos como si trabajas bien o mal en el equipo. Se presupone que cuando te han contratado para un puesto de trabajo, atendiendo a lo que os comentaba anteriormente, de que en todas las vacantes de empleo vemos qué es lo que necesitan, se presupone que te están contratando por eso que tienes, en términos de habilidades, de conocimientos y de experiencia. Por tanto, digamos que no tiene mucho sentido ligar esta parte a la práctica de compensación, sino que es más un proceso para puro desarrollo en términos de carrera profesional para los empleados, ¿de acuerdo? Ya sea vertical o funcional. Entonces, en este sentido, simplemente os pongo gráficamente que con este tipo de procesos, este tipo de evaluaciones, lo que podemos obtener al final es un rating para la parte de desempeño, un rating para la parte de capacidades en términos de matching, de adecuación al puesto, y un rating o un overall rating, mejor dicho, global, que combina ambos procesos. Pero insisto, cuidado con esto, porque el uso que le demos a continuación va a poder impactar en otros procesos, como es el proceso de revisión salarial, ¿de acuerdo? Sabéis que en recursos humanos el output de un proceso debe ser el input de otro proceso, y por eso es muy importante saber para qué utilizamos estos ratings. Y a partir de aquí vamos a ver cómo podemos llevar esto a cabo en la solución de Talentia. Gracias, Álvaro. De acuerdo, pues a continuación podremos observar a través de ejemplos prácticos cómo podemos gestionar los distintos procesos comentados a través del software de Talentia. Comentar brevemente que Talentia es una solución completa de gestión del talento y del ciclo de vida de las personas dentro de la organización. Y de entre los múltiples procesos que podemos gestionar con la solución se encuentra el módulo de evaluación y desempeño, el cual nos va a permitir generar los modelos de evaluación que el cliente pues, quiera incluir dentro de su organización. Para ello contamos con una potente herramienta que nos permitirá configurar y definir todos los conceptos necesarios para llevarlo a cabo, desde la definición de los perfiles profesionales y las competencias asignadas a estos, planes de objetivos, cuestionarios con los que podremos evaluar competencias, skills, etc. Y todo ello nos llevará a la gestión del ciclo de evaluación, en el cual podremos definir quién va a evaluar a quién, cuándo y qué conceptos podemos evaluar. A través del ejemplo que estábamos viendo en pantalla, vemos un portal del manager de la solución de Talentia, en el que entre los distintos procesos que podemos realizar está la tarea de seleccionar pares definida en un proceso 360. Este proceso se puede definir previamente al lanzar un proceso de evaluación en el que van a haber múltiples evaluadores, lo que nos va a permitir generar un proceso previo para elegir a esos evaluadores independientes del manager y la propia persona evaluada, que serán pues, estos pares. A partir de ahí se puede lanzar de forma automática un proceso de 360, por ejemplo, en el que previamente se han definido las habilidades necesarias para cada posición y donde podemos pues, calcular el gap de esa persona en su posición, así como su desempeño global, y ver el detalle de los diferentes componentes que forman esa evaluación, como los que se muestran en el ejemplo, pues objetivos que se han establecido, que pueden ser individuales, de equipo, corporativos, etcétera, así como distintas competencias evaluadas y el peso que tiene cada una de ellas en el cálculo de la evaluación global. Con todo ello podemos generar también informes de grado de adecuación al puesto, y toda esta información nos puede llevar posteriormente a diferentes escenarios como pago de variables, planes de desarrollo, etcétera. Otro ejemplo es la opción de que un manager pueda evaluar directamente a todo un equipo que es responsable a través de un único proceso que sería la evaluación del equipo. En este caso se evaluarían únicamente capacidades y, como se podía ver en el ejemplo, pues podemos visualizar valoraciones por cada uno de los componentes para la evaluación de este equipo. Otra de las tareas que se pueden realizar en el sistema es el procesos de calibración una vez realizadas las evaluaciones. Esto lo que nos permite es descentralizar la tarea en el propio manager evaluador o cualquier otro actor que designemos, con el fin de poder realizar ajustes correctores necesarios. Este mismo ejemplo que estábamos viendo ahora mismo, si accedemos como usuario de recursos humanos, que a la práctica final es el usuario que coordina todo este modelo 360, vemos como desde el propio ciclo de evaluación establecido podemos definir modelos de calibración para nuestra evaluación de desempeño, y desde el panel de calibración observar en tiempo real cómo están quedando dichas evaluaciones. Accediendo al panel del modelo podemos visualizar también de forma detallada qué personas están incluidas en cada nivel.
En este ejemplo, por ejemplo, podemos observar que hay un colectivo que todavía no está en el nivel de desempeño C, cuando se ha establecido que un 20% del colectivo debe estar en dicho nivel de la escala de desempeño global. Por tanto, podemos centralizar también desde recursos humanos la calibración, visualizando el ejemplo de una evaluación en concreto y ver el detalle de cada uno de los componentes evaluados, para así desde aquí cambiar el estado de desempeño, de la puntuación de una evaluación, de manera que podamos gráficamente y en tiempo real pues ir calibrando hasta que tengamos a los colectivos correctamente disgregados en los diferentes niveles de la escala que previamente hayamos definido. ¿Vale? A partir de estas evaluaciones del desempeño, podemos ver a través de un ejemplo también cómo podemos dar un paso más allá y posicionar el talento de la compañía a través del diseño de matrices del talento, que nos van a permitir de forma gráfica y analítica visualizar en tiempo real y con la posibilidad de filtrar los datos por unidades, departamentos, etcétera, a todas esas personas que caen en un determinado punto de la matriz, desde la cual podremos analizar perfiles de talento específicos de personas en concreto y poder tener una visión global de todos los indicadores de la persona, desde su posicionamiento en la banda establecida para la idoneidad del puesto, comparativa de su evaluación con la autoevaluación y la de los pares, así como pues, obtener información relacionada con su evolución salarial, cursos asistidos. Es decir, tener todos los datos relevantes de esta persona nos permitirá a partir de ahí poder tomar las decisiones de desarrollo pertinentes para ella, inscribiéndola en acciones específicas previamente definidas, las cuales llamamos pools o grupos de talento, que pueden hacer referencia pues, tanto a planes de sucesión, itinerarios formativos, promociones salariales o proyecciones de talento para perfil estrella consistente, como en el ejemplo que estamos visualizando. Y hasta aquí pues, sería una pequeña muestra de los procesos que podemos gestionar con esta solución. Gracias, Álvaro. Muchas gracias, Alba, por la fantástica explicación. Bien, pues vamos a continuar después de esta introducción, después de este fantástico detalle que hemos tenido de cómo llevar a cabo esto con la solución, estos dos procesos, insisto y repito, capacidades y puro performance, objetivos. Vamos a entrar en lo que sería la práctica de la compensación, ¿no? En términos de revisión salarial cuando hablamos de proceso. En primer lugar, debemos de tener claro y poner en valor que en las compañías debemos de tener definida una filosofía clara de la compensación, es decir, debemos de tener definidos unos criterios por los cuales paguemos en la compañía, ¿no? En este sentido, es importante destacar que debe de haber una alineación de esos principios y de esos objetivos vinculados con los componentes de compensación en términos de retribución fija, compensación variable y otro tipo de componentes como el LAMSAN o otros criterios que queramos adoptar o que tengamos definidos en nuestra filosofía. En términos de recompensa, que debe de haber un equilibrio cuando definimos o cuando incrementamos los salarios o pagamos los variables, esas recompensas deben estar equilibradas, ¿no? Debe de haber un análisis previo que podamos entender cuál es el impacto que tiene esto en la organización. Debemos de pensar también en la competitividad externa, es decir, más allá de que exista, como debe ser, una equidad interna en la compañía, que obviamente debe tener cierta flexibilidad, la competitividad externa debe estar adaptada. ¿Adaptada a qué? A tu mercado, a tu sector, a tu país, etcétera, etcétera. Debes de poder compararte con compañías equivalentes en tu mercado. No puedes comparar un director de recursos humanos de una compañía de 200 empleados de un sector X con el director de recursos humanos de una compañía de 1.200 empleados de otro sector que nada tiene que ver con el tuyo, que son puestos realmente distintos por mucho que en la etiqueta ponga el mismo nombre, ¿no? También debemos de tener en cuenta un principio, una política retributiva que sea sencilla y transparente para la compañía. Debemos ser capaces, desde recursos humanos, de explicar y de trasladar esa información, esa política a nuestros profesionales, cumpliendo, por supuesto, con la normativa y pensando siempre en un horizonte temporal de tal forma que esta política sea sostenible en el tiempo. ¿De acuerdo? Porque sabéis que el impacto que tiene la masa salarial en las compañías
por ese motivo y hay que pensar en un horizonte temporal cuando definimos las políticas y las llevamos a cabo en la práctica, ¿no? Cuando hablamos de las políticas, y esto es solamente un ejemplo gráfico, hablamos de políticas retributivas tanto para el componente de compensación fijo como para el componente de compensación variable. Y además, hablamos también de distintos posicionamientos cuando decimos nuestras políticas. ¿Qué quiero decir con esto? Que una compañía no tiene por qué tener una única política retributiva, sino que tendrá las políticas retributivas que necesiten en su compañía en función de distintos criterios. Por ejemplo, si tienes distintos grados de evaluación o distintos niveles en la compañía y estos se rigen por categorías, lo normal es que estas categorías cubran un conjunto de niveles de tu valoración, de tus grados, de los puestos de trabajo, ¿no? Entonces, cuando definimos estas bandas, a estas categorías y a estos niveles, no es lo mismo posicionarte en un P25 si miras las tendencias de mercado sobre tu propia política que en P50 o P75, porque el impacto de este posicionamiento vendrá dado principalmente por dos variables. Una, el negocio o el sector en el que esté tu compañía, tu organización, y dos, la relevancia o el impacto que tenga ese puesto en la compañía. Cuando hablamos de esto nos referimos a los puestos claves de las fundaciones, ¿no? Aquellos que tienen una alta complejidad de cobertura y un alto impacto en el negocio. Entonces, por ese motivo hay que tener en cuenta, insisto, dos cosas. Tener bien definidas las políticas retributivas en base a la retribución fija y a la compensación total en términos de fijo más variable. Y dos, tener en cuenta el posicionamiento que eliges en función de los puestos y en función del sector en el que estés. Y los componentes de compensación, como os venía comentando, lo normal es que pongamos foco en tres principales componentes. Uno, el fijo, como os acabo de comentar, para la construcción o propuesta de matrices, como puede ser la matriz de promoción, de mérito o de equidad. Otro de los componentes sería sobre variable, en términos de variable por compañía, equipo o departamento o individual. Y otro tipo de componentes de compensación como un lump sum, un bonus anual o un bonus de retención. Algunos ejemplos de las matrices que os mencionaba, matrices de mérito, donde tenemos en cuenta, por un lado, el performance del empleado y, por otro lado, el compa ratio en el que se encuentra dicho empleado en función de su salario y del midpoint de la banda salarial. Y, por otro lado, una matriz de promoción, donde contemplamos otro tipo de variables. Por un lado, el performance y, por otro lado, la adecuación al puesto, ¿no? Pues en función del desempeño que tengas y de la adecuación a tu puesto de trabajo, podrías tener una propuesta de mayor o menor incremento sobre el fijo. Lo mismo, obviamente, si lo pensamos en una aplicación sobre el variable, ¿de acuerdo? Es decir, el criterio normalmente utilizado para el variable individual viene siendo la matriz de mérito, la que tenéis en el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Más allá de que se pague el variable de compañía y de departamento por otros criterios. Aquí entrarían en juego aspectos como los moduladores o los gatekeeper que te permitirán acceder a mayor o a menor porcentaje de variable en función de esa consecución de los objetivos de compañía y de los objetivos de equipo. Se presupone que si tú y tu equipo conseguís los objetivos, el departamento lo consigue y por ende la compañía tiende a conseguir los objetivos. No es muy raro que la compañía dé pérdidas, que los objetivos de equipo no se hayan cumplido y que tú te hayas salido. Normalmente es raro, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos con toda esta información? Pues debemos de poner en práctica un análisis comparativo. En este análisis comparativo, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues, por ejemplo, si nos regimos con dos variables, por un lado, eje Y, la retribución o el salario, y eje X, los grados de los puestos o los niveles de los puestos, podríamos construir curvas donde
veamos el promedio de los salarios de los hombres versus el promedio de los salarios de las mujeres, comparando estos contra una línea que te muestre la política retributiva, o incluso si tenemos incorporado en nuestra compañía referencias salariales de mercado, hacer esa comparación contra esa línea de mercado, ¿no? Al final, lo que se busca con todo esto es dar respuesta a lo que os he comentado al inicio del webinar, que podamos contrastar de una forma clara y rápida cuál es esa posible brecha que pueden llegar a tener las organizaciones entre hombres y mujeres, que principalmente es lo que busca la norma. Y después de este análisis, más allá de que se puedan hacer con mayor o con menor profundidad, entrando más al detalle, por funciones, por colectivos, por niveles, como está en este caso, pasaríamos a lo que hemos denominado como próximos pasos, porque no era materia, digamos, propia del webinar de hoy, pero es verdad que es importante destacar que todos estos procesos afectan en cierta medida a lo que es la planificación estratégica de la fuerza laboral. ¿Por qué? Porque en este sentido debemos de tener en cuenta distintas patas que impactan en toda esta planificación. Todos los procesos de gestión de recursos humanos acaban impactando en la masa salarial, ¿no? Porque si tú mides las capacidades de tus profesionales y evalúas su desempeño y resulta que estás proponiendo incrementos tanto sobre el fijo y su correspondiente variable, ¿esto qué hace? Al año siguiente, incrementar el volumen de tu masa salarial. Y si encima te está rigiendo con información de mercado y te encuentras con que la encuesta elegida difiere o está desposicionada respecto de tu política actual, tendrás que proponer realizar estos incrementos. ¿Qué pasa? Que esto hay que hacerlo con sumo cuidado, porque no puedes coger una referencia salarial de mercado, bien sea porque las compañías han comprado una política a cualquiera de los encuestantes, y aplicarla directamente a tu compañía, porque no puedes incrementar de la noche a la mañana un tanto por ciento tu masa salarial. Entonces, lo que hay que hacer es ir con pies de plomo en este sentido e ir aplicando o ir corrigiendo esas discrepancias de tu política respecto a las referencias del mercado, ¿no? Este ejemplo que veis en pantalla simplemente es para que veáis reflejado que al final se deben de tener en cuenta distintas variables, ya sea para compararlas directamente con el género, que digamos que es donde pone hincapié la norma, como por otro tipo de criterios. Es decir, podríamos estar comparando la seniority por categorías para ver dónde tenemos mayor nivel de expertise en la organización, que también es una información válida para adoptar o para adaptar a otros procesos, ¿de acuerdo? Pues si os parece bien, vamos a ver cómo podemos llevar esto a cabo en la solución, y doy paso a Sonia para que pueda aterrizarlo. Gracias, Álvaro. Bueno, antes de nada, antes de meternos en el sistema, simplemente comentar un poco del módulo de revisión salarial de Talentia. Al final, el módulo de revisión salarial es una herramienta colaborativa para que recursos humanos y managers puedan automatizar y simplificar todos los procesos de revisión salarial. Siempre con el objetivo de encontrar ese equilibrio, ¿no?, entre los presupuestos establecidos para la revisión salarial de las organizaciones, el desempeño del talento del que hemos comentado y, evidentemente, también la política de retención. Por lo tanto, ahora nos vamos a meter en el sistema y vamos a empezar con una visualización por parte del manager. Teniendo en cuenta que el sistema permite descentralizar en los diferentes responsables de equipo los procesos de revisión salarial, con los conceptos, evidentemente, que desde recursos humanos consideren que son revisables, y siempre teniendo en cuenta el presupuesto a repartir. Por lo tanto, vamos a ver un ejemplo donde vamos a poder ver que este manager
tiene 3 tareas relacionadas con la revisión salarial del equipo. Y accediendo, en este caso, pues, a una de las revisiones, lo que nos va a llevar es a poder ver los diferentes conceptos que tiene este manager para revisar y a partir de aquí las diferentes personas de su equipo. Como podéis ver ahora en pantalla, pues en este caso Gael pues tiene que revisar a todas estas personas, son 3 personas que tiene en su equipo y cada una tiene un importe actual en cada uno de los conceptos. La paga base, incentivos, ventajas adicionales y el incremento que viene en porcentaje o cantidad y que está planificado en este proceso de revisión. En la derecha, como siempre, podemos ver cuál es el estado del workflow y cuáles son las diferentes etapas en las que ha ido pasando este proceso. A partir de aquí, el manager puede jugar con los diferentes presupuestos que tiene asignado. Por ejemplo, tenemos un gap todavía en la parte de incentivos en el que ya se ha pasado del presupuesto a repartir, pero todavía tiene ventajas adicionales y salario base a repartir en la subida salarial. Podríamos, por ejemplo, jugar con los diferentes aumentos, proponer para esta persona, por ejemplo, una subida salarial de un 10% y el sistema automáticamente restará del presupuesto a repartir. En el ejemplo, al haber realizado este aumento, nos está avisando de que ya hemos superado el presupuesto de salario base a repartir. Por esto vamos a tener que ir ajustando dichas subidas salariales hasta que enviemos la información al siguiente actor, que seguramente será recursos humanos, pero podemos definir que este workflow pase, por ejemplo, por un senior manager. Vamos a poder ver también a nivel individual cada una de las subidas y comprobar el estatus en el que están, bien aprobadas, pendientes de aprobar o rechazadas. Vale, ahora vamos a acceder desde el punto de vista de recursos humanos, que son quien ha definido el plan de retribución o el plan de revisión salarial. Y podríamos desde aquí monitorizar todo lo necesario, tanto montar el proceso de revisión salarial como monitorizar lo que está ocurriendo en los mismos. Antes de ello, incluso podríamos visualizar cuadros de mando relacionados con la retribución de las personas, tanto en las fichas personales, como estáis viendo en pantalla, como en cuadros de mando que nos van a dar una visión global de la compensación en nuestra organización, pudiendo incluso definir aquellas comparativas necesarias con respecto, por ejemplo, a bandas del mercado, bandas internas o cálculos de comparratio. Como decimos, desde aquí, Recursos Humanos puede diseñar los diferentes programas de revisión salarial. Y desde aquí, ejecutar las diferentes reglas para el cálculo de los diferentes presupuestos. Podríamos diseñar tanto los conceptos a revisar como el colectivo al que vamos a aplicar dicho proceso salarial y a partir de aquí monitorizar mediante un panel de control cómo está quedando las diferentes revisiones salariales. Podríamos navegar por el organigrama desde el CEO hasta el último nivel de organigrama y visualizar desde la masa salarial global hasta visualizar cada uno de los responsables de equipo y cómo está quedando la revisión en cada uno de los departamentos. Importante resaltar que es un sistema multimoneda y por tanto permite realizar dicha revisión salarial con cada una de las monedas que afecte a cada una de las personas del equipo y después generar los cálculos evidentemente en función de la moneda definida como la moneda del sistema. Por último, el sistema dentro de la parte de estructuras nos va a permitir definir diferentes estructuras de revisión salarial desde las cuales lanzar posteriormente el workflow de revisión salarial y al mismo tiempo poder monitorizar desde las mismas cómo está quedando dicho proceso. Por ejemplo, podemos ver un organigrama en el que se ha definido un proceso de revisión salarial y podemos visualizar cómo es el estado actual de dicho proceso. En el ejemplo vemos cómo desde el CEO visualizamos toda la estructura de revisión salarial y cómo va quedando el diferente reparto de los presupuestos en los diferentes revisores salariales. Incluso podríamos llegar al detalle para visualizar cómo está actualmente la revisión de un equipo en concreto, en este caso en el de Luca. Vale, no solo nos va a permitir visualizar cómo es el estado actual de la revisión, sino que nos va a permitir también editar dicha estructura, mover diferentes cajas debajo de otras cajas para definir un nuevo sistema de revisión salarial y modificar los actores que van a intervenir en el mismo. Esta estructura que estamos viendo está creada automáticamente desde la estructura organizativa del sistema
pero evidentemente podemos realizar cambios en esta estructura que solo afecten al proceso de revisión salarial. Vale, y aquí, hasta aquí eso, un rápido recorrido por el módulo de revisión salarial. Muchas gracias, Sonia, por la ponencia. Bueno, ya habéis visto que para llevar esto a la práctica no es nada complejo. Es más, es necesario que lo hagáis con tecnología. Al final es mucha información con la que trabajamos y es importante tenerlo todo bajo un mismo marco, ¿no? Por mi parte, nada más. Laura, no sé si quieres, no sé si hay alguna pregunta pendiente, algo que... Pues mira, nos han llegado varias preguntas, ¿vale? Voy a seleccionar, voy a escoger, que tampoco vamos un poquito justitos de tiempo. La primera, creo que estaba dirigida a ti, Álvaro, por el contenido. Dice, en el bloque de planificación estratégica de la fuerza laboral, ¿qué aspectos vais a tener en cuenta? Supongo que es de la última parte que has hablado, de Strategic Workforce Planning. ¿Nos puedes responder, por favor? Sí, lo he mencionado como próximos pasos porque no era objeto del webinar de hoy, pero simplemente para que tengáis una visión de lo que contempla y de lo que está pendiente que contemple todo este marco de la planificación estratégica de la fuerza laboral. Principalmente aquí van a entrar en juego cuatro patas. Por un lado, todo lo que es el análisis de la práctica retributiva, que de eso os he puesto un ejemplo en términos de comparación con tu propia política, comparativa con otros géneros para identificar posibles brechas y comparativas contra líneas salariales de mercado. En segundo lugar, otra de las patas será la parte de HR Budgeting, con el fin de poder hacer proyecciones en términos de presupuestación de lo que te va a costar la compañía en el caso de que crezcas y por ende necesites mayor volumen de personas, o que por el contrario necesites cambiar tu organización. Sabéis que cuando una organización cambia en términos de diseño organizativo, se debe a que las necesidades del negocio son distintas, y este hecho implica que tu estructura organizativa no deba de ser igual que la que tenías, y esto impacta obviamente también en lo que es la parte de compensación, porque tendrás que quizá revisar los puestos de trabajo, habrá incrementos, etcétera, etcétera. En tercer lugar, la parte de upskilling y reskilling, que sabéis está enfocado al proceso que hemos comentado al inicio de capacidades en términos de skills y de conocimientos. Sabéis que es un tema que está muy en auge y que se está hablando un montón de ello. Ya lleva tiempo hablándose de esto, pero quizá en los últimos meses yo por lo menos he visto más contenido en LinkedIn en este tipo de procesos. Y por último, la cuarta pata, hemos dicho la parte de salary analysis, análisis de la práctica retributiva, la parte del budgeting, la parte de upskilling y reskilling, y por último la posibilidad de combinar todos estos procesos llevándolos a aspectos más próximos a lo que sería una planificación en términos de diseño y de definición de planes de sucesión en las organizaciones, ¿de acuerdo? Esas serían las cuatro patas que contextualizarían este bloque. De acuerdo, creo que has detallado mucho la pregunta. Gracias. Y otra pregunta, para gestionar estos procesos con Talentia, procesos de evaluación y análisis salarial, ¿es necesario adquirir la solución completa? No sé si queréis responder Alba o Sonia. Sí, si quieres, a ver, respondo yo a esta pregunta. A ver, la respuesta es no es necesario, ¿no?
Al final, a diferencia de otras soluciones de recursos humanos, Talentia es una solución modular que nos va a permitir implementar y licenciar por módulos, ¿no? Y así podemos ir acompañando a las empresas al ritmo que marque cada organización. En la realidad, cada organización tiene un grado de madurez en todos sus procesos de recursos humanos y en cada empresa la prioridad son diferentes. Por lo tanto, puede ser reclutamiento, performance, etcétera. Lo que sí, con Talentia, lo que podemos es dar respuesta a todos estos escenarios. Al tener los módulos tanto en licenciamiento como en implementación por separado, pues podemos empezar por el orden que considere cada compañía y con el volumen, ¿no? Y con la escalabilidad que ellos consideren. Gracias, Sonia. ¿Hay más cosas, más preguntas, Laura? Pues no, pero vamos, si hay alguna duda que les surja, bueno, que surjan a los que nos están escuchando y viendo, estamos a vuestra disposición vía email o por la web para seguir. Bueno, si tenéis alguna duda o ampliando información sobre este tema, estamos a vuestra disposición. Deciros también que vais a recibir la grabación del webinar, tanto a los que habéis estado como a los que, bueno, no han podido asistir. Y nada más, muchísimas gracias a todos los que nos acompañáis, a los tres, a vosotros tres, a Álvaro, Alba y Sonia, por haber participado y habernos acompañado esta tarde. Y nos vemos en el siguiente webinar. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Laura. Gracias, Alba. Gracias, Sonia. Adiós. Gracias a vosotros. Hasta luego.